Dios. Gloria a Dios. Compartimos la palabra a propósito de esta celebración. Va en línea con la celebración que acabamos de hacer. Y vamos a estar leyendo Gálatas 5. Gloria a Jesús. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y esta se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas 5, a partir del versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a dejarlo ahí mientras tanto. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, la libertad con que Cristo nos hizo libres es la que Cristo nos dio en ese sacrificio que acabamos de celebrar, ¿verdad? Que es su muerte y resurrección. Con ella Cristo, y usted dirá, pero estamos redundando en lo mismo, porque eso lo sabemos de sobra. Pero yo no sé, por algo acabo de leer que él dice, todas las veces que lo haga, háganlo en memoria de mí. O sea, él instituyó algo para que se hiciera con frecuencia y dice que cada vez que lo hagamos en memoria de él. Entonces, parece que tenemos que reiterar y hablar sobre lo mismo siempre, como para que lo mantengamos como a flor, como a nivel de nuestros ojos y nuestra mente, para que siempre lo veamos, que esté siempre fresco en nuestra memoria, que no se nos olvide el sacrificio de Cristo, que por qué lo hizo. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. A mí no me gusta hacer mucho esto, pero diga usted mismo, Cristo murió en la cruz por mis pecados, casi por mis pecados. Por mis pecados murió Cristo en la cruz. Para que yo no haya duda, ¿verdad? Por mis pecados murió Cristo. Y dice esta palabra que a libertad nos llamó, puesto que éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. La persona como nosotros que estaba en pecado, estaba esclavizado. Porque el pecado da como una adicción, porque le da placer a la carne. Entonces la carne es débil, ¿verdad? Entonces usted se esclaviza a hacer lo mismo y a estar siempre en ese círculo vicioso. Y se hunde cada vez más, y cada vez que lo hace se hunde más, y cada vez que lo hace se hunde más, y cada vez que lo hace se hunde más y más y más y más. Y entonces la gente también entiende que ya yo soy pecador, pues ya yo me perdí, ya conmigo no hay nada que hacer. Y se queda en ese círculo y se va perdiendo cada vez más. La gente que está en contienda, que viven en contienda, hay parejas que siempre viven en contienda, que siempre viven peleando y por todo pelean. El pleito, la contienda, una discusión produce adrenalina en el cuerpo. Y la adrenalina da adicción, porque es una emoción. Entonces esa emoción, que no es como cuando usted se monta en una sillita eléctrica, una cosa de eso, un sub y baja, eso produce adrenalina. Y hay mucha gente que por eso le gusta montarse en eso y probar más y más ese tipo de cosas. Así mismo pasa con la gente que discute siempre,
que eso produce adrenalina, como cualquier otro tipo de emoción. Y por eso la gente es adicta a las emociones, pero no es adicta a las emociones, es adicta a la adrenalina que produce la emoción. Entonces hay gente que se hace adicta a la discusión porque eso produce adrenalina y el cuerpo se hace adicto a esa adrenalina, como usted se hace adicto al cigarrillo, o se hace adicto al café, o a la cocaína, o a la marihuana, y al alcohol, y a todo ese tipo de drogas. Sí, así es. Parece mentira, pero así es. Se hacen adictos a discutir en la casa. Y cada vez y la mujer nada más está esperando que el marido llegue, o el marido que la mujer llegue, o que se junte para arrancar ahí, a producir adrenalina, porque eso le da una sensación de bienestar, entre comillas, porque estar en contienda con tu pareja, eso es lo peor del mundo. Claro, es una adicción, y la adicción son cosas que sin Cristo no se pueden controlar. Sin ayuda no se pueden controlar. Entonces por eso dice aquí, que estemos firmes en la libertad a la que Cristo nos llamó, que Cristo nos hizo libre, y no estemos sujetos al yugo de la esclavitud. Es que nosotros fuimos liberados por esa muerte en la cruz. Fuimos liberados de pecado. Él murió para liberarnos de ese yugo, de ese control que tiene el pecado sobre nosotros. Y no hablemos de las otras adicciones que podemos tener en nuestras vidas. Hay gente que son adictas al sexo ilícito, porque el lícito con su esposa no le produce la adrenalina, porque se hizo esclavo. Hay otro que robar le produce la adrenalina, el gozo del peligro, de que no lo descubran y ese tipo de cosas. Un sinnúmero de pecados, nombre cualquiera, ese. El que en nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado que te controla, con el que tú tienes que luchar, ese. Cristo te hizo libre. Y te está diciendo, Pablo, no vuelvas otra vez a estar sujeto al yugo de la esclavitud, a ese pecado, no vuelvas atrás. Que Cristo murió por nosotros. Y cada vez que nosotros celebramos a Cristo, nos está diciendo, yo te hice libre del pecado. Mantente libre, mantente alejado del pecado. Para que tengas, ¿qué es lo que promete? Eso, la vida en abundancia. ¿Y cuál es la vida en abundancia? Una vida libre de contienda, libre de vicios, en salud, en paz, en paz. Tú podrás tener un gozo momentáneo porque una discusión te produjo la adrenalina, pero ¿y el resto del día con tu pareja? Porque el disgusto con tu pareja no se baja tan rápido como se baja el nivel de adrenalina en tu cuerpo. O si tú te inyectas una droga de esa alucinógena, no se pasa tan rápido. Todo lo contrario, son efectos que duran para toda la vida, que te esclavizan por el resto de la vida. Destruyen tu vida. O un adulterio, o una fornicación. Destruyen tu vida y destruyen la familia. Un adulterio es uno de los pecados más fuertes que hay. Bueno, el asesinato es una cosa terrible, pero el adulterio destruye a la pareja, destruye a la persona que se une en pecado a otra persona, destruye a la pareja y destruye a la familia, a los hijos, el papá, la mamá, hasta los vecinos lo destruye. Entonces te mete en un nivel de esclavitud tan grande que tú no sales jamás de eso. Cristo te da la oportunidad, te hice libre con mi sangre. Y el apóstol Pablo nos recuerda que nos mantengamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, que nos mantengamos firmes, que no desfallezcamos, que nos mantengamos enfocados en Jesucristo, en obedecer la palabra.
que no volvamos atrás a nuestras viejas costumbres y a nuestra vieja manera de actuar y de hacer las cosas. Él sigue diciendo, dice, ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez les testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Recuerdan que la ley, aparte de los 10 mandamientos, los hombres le agregaron 600 y tantas. Uno dice 629 y otro, bueno, son más de 695 leyes adicionales que le agregaron. Costumbres, normas y preceptos de hombres, creadas por los hombres, para controlar a los hombres. Esto era dirigido por los sacerdotes de ese tiempo, con los que Cristo tuvo que enfrentarse, con los que lo condenaron a muerte, porque ellos tenían el control de la gente a través de la ley mosaica, lo que conocemos como la ley mosaica. Y una de esas cosas era circuncidarse, porque la circuncisión era un símbolo de linaje, porque significaba que descendían de Abraham y que cumplían con todas las exigencias religiosas del momento. Entonces por eso la gente se circuncidaba. Pero dice el apóstol Pablo, que dice que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, porque si tú recibes a Jesucristo, o sea, si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tú estás diciendo que tú recibes la gracia que te es dada por ese sacrificio de ser salvo. Pero si te circuncidas, tú estás volviendo atrás, tú estás volviendo a la ley, a un símbolo en la carne que lo que significa es linaje y estatus religioso y nivel religioso. Pero tú sigues siendo el mismo. Es como si tú recibes a Jesucristo, tú aceptas el sacrificio de Cristo, tú dices yo creo en Jesucristo y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que fue levantado de entre los muertos, como dice Romano, que es que se hace la confesión de fe para tú aceptar a Cristo. Y entonces tú coges y el 21 de enero tú te vas a dedicar a cumplir una promesa para la basílica. O que a ti te nace un niño, entonces tú vas y lo bautizas. O si no, que te vas para el Santo Cerro, a subir el Santo Cerro de rodillas, porque tú hiciste una promesa, porque tu hijo nació malo y que la Virgen te lo sanó. Sí. Tú estás negando a Cristo. Tú estás negando el poder de la sangre de Cristo cuando tú haces eso. O sea, eso no es cualquier cosa. Ah, no, que eso no es nada, que eso no. Tú estás con ese acto, estás negando que la sangre de Cristo te libró de pecado, te salvó de pecado, te da la salvación. O sea, eso es algo poderoso, es algo serio. No es tan solamente como un ritual. Ah, no, eso no es nada. Ah, tú llevas a tu hijo ahí a que le echen agua y le dicen, no, es que tú estás negando a Cristo con eso. Es como si tú te circuncidaras. Es como si tú te fueras a circuncidar, porque eso es un símbolo de que tú sigues a Dios. Fíjate que él sigue diciendo, y es tan grave, dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Y de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. O sea, tú eres salvo por gracia. Y si tú te circuncidas, o sea que tú estás volviendo a la ley, entonces estás obligado a cumplir toda la ley. Entonces te has desligado de Jesucristo. De la gracia habéis caído, dice la palabra. O sea, ¿cuál es la gracia? Que somos salvos por gracia. La gracia de que somos perdonados, que solamente tenemos que confesar a Cristo y decir que aceptamos el sacrificio de Cristo para ser salvos. Y cuando tú vuelves atrás a esas tradiciones, mira hermano, tradiciones tan banales como que usted dice que no va a comer carne de que el Viernes Santo, usted está negando a Cristo con eso. Tan simple como eso. ¿Por qué? Porque eso son tradiciones de hombres. Y nosotros no seguimos tradiciones, ni creemos en esas tradiciones de hombres, de que tengan ningún poder ni hagan nada. Porque lo mismo lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que dijo que no es lo que entra por la boca lo que daña al hombre, sino lo que sale. Porque lo que entra por la boca ya sabemos a dónde va. Entonces,
Si usted se pone a estar siguiendo costumbres de hombre y tradiciones de hombre, usted se está circuncidando, usted está volviendo a creer en la ley. Y eso usted está negando el poder de la sangre de Cristo, su sacrificio perfecto. No está creyendo en la resurrección de Cristo, no está creyendo que Él está sentado a la diestra del Padre. No está creyendo que Él es nuestro abogado, no está creyendo que Él nos justifica delante del Padre para que nos vea limpios, libres de pecado, para ser salvos. No es tan simple como un simple ritual y ahí quedó. De manera, mis amados, que dice en el 6, dice, en el 5, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo. O sea, en Cristo eso no vale nada. Usted puede hacer lo que sea y le pueden venir a decir que eso no vale nada, porque para Él no tiene importancia, porque la circuncisión, como les explicaba, es un símbolo de linaje. Que descendientes de Abraham, somos todos descendientes de Abraham. Pero había que circuncidarse. Y en este tiempo hay gente por ahí que anda predicando eso. Pero son tan sutiles que te predican todo lo otro, pero no llegan a la circuncisión. Pero eso no quiere decir que no están siguiendo la ley. Porque Pablo aquí lo explica claro, que si se circuncida, está obligado a obedecer toda la ley. O sea, que si están haciendo cualquier otra cosa, es como si se circuncidaran. O sea, están obedeciendo la ley, se están apartando de Jesucristo y se están apartando de Dios. Y mire, hermano, parece un contrasentido, pero si una persona se circuncida o una persona está obedeciendo la ley, que se crea que con eso se acerca más a Dios, lo que está consiguiendo es todo lo contrario. Se está alejando más de Dios, porque Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él envió a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo y estableció que lo confesáramos con nuestra boca y lo creyéramos en nuestro corazón para ser salvos. Entonces, si usted sigue la ley, usted se aparta, usted se aleja de Dios. Y alejarse de Dios es muerte espiritual. De la muerte que habla, porque no es muerte física que está hablando, sino es muerte espiritual. Y si usted se circuncida, si usted vuelve a las tradiciones que usted seguía antes, a propósito de Semana Santa, ¿verdad? Entonces comenzó bicholitos y cosas, ok, eso no es problema. Pero hacer ese tipo de rituales, que no se come carne, eso es una costumbre, si se quiere, está social el asunto, porque eso no tiene ninguna connotación religiosa, ni espiritual tampoco. Sí, siempre y cuando no sea porque usted hace un ritual y usted dedica eso, porque es Semana Santa y en Semana Santa y usted se lo dedica a Dios, pero si no, eso es simplemente una comida. Y acuérdese, lo que entra por la boca no es lo que daña, sino lo que sale. Pero tenemos que apartarnos de las tradiciones humanas, tenemos que apartarnos de la ley, porque en todas esas cosas, acuérdense que una de las cosas que acusaron a Jesús era que sus discípulos comían de las espigas que recogieron sin lavarse las manos, que entonces era gente impuro, o sea, ya eran declarados impuros porque comían, iban a llevarse bacterias a la boca, ¿verdad? A los organismos, podían enfermarse, eso es otra cosa. Pero de ser impuro espiritualmente, porque comieron con la mano sucia. Oye, ¿dónde estaba tanta el agua que había en aquel tiempo en ese río? Empezando por ahí. Es un asunto de que eran leyes y costumbres, normas para controlar al pueblo, porque eran normas y costumbres y tradiciones que ni ellos mismos, los sacerdotes, podían cumplir y obligaban al pueblo a que las cumplieran.
porque eran absurdas, no había manera de cumplirlas, eran tan fuertes y tan extensas que un ser humano no podía cumplirlas todas y ser salvo. Y estar salvo, no, perdón, y estar puro como ellos exigían que estuvieran. Y eso era tan así, que entonces por eso tuvo Dios que mandar a su Hijo unigénito a morir por nosotros, a reconciliarnos con Él mismo. Él mandó a su Hijo para que nosotros los seres humanos nos reconciliáramos con Él, para enseñarnos el camino de la salvación, para enseñarnos cómo obtener la salvación, porque la ley de por sí solamente nos señalaba el pecado, pero no nos señalaba la manera de nosotros tener salvación, porque no se nos extendía el perdón, porque lo que se hacían eran sacrificios de machos cabríos y palominos, cada año por los mismos pecados, por el sacrificio, cada año por el pecado que yo cometí el año pasado. Y el año que viene lo tenía que volver a hacer un sacrificio por el pecado que cometí el año pasado más el año antepasado. Y cuando volvía tenía que hacer un sacrificio por el de este año, por el del otro año, por el del otro, por el del otro, y así toda la vida. Y la gente nunca obtenía el perdón, ni la salvación completa. Entonces la gente vivía en eso porque vivía bajo control. Vino nuestro Padre Celestial y mandó a su Hijo Jesucristo a que muriéramos, pero nos dice el apóstol Pablo que nos mantengamos firmes en esa libertad, que nos mantengamos firmes, que no volvamos atrás, que no volvamos atrás a las tradiciones ni al pecado, para que nos mantengamos firmes y mantengamos nuestra salvación. Y me voy al 13 y dice: y vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, que no sigamos en esto, reitera el apóstol. Que entendamos que, como dice el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la que obra por el amor. Que dice aquí en el 13 entonces, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros, sino que nosotros entonces mostremos como yo digo siempre, ese agradecimiento, que nosotros demostremos que la sangre de Cristo valió la pena para nosotros, es nosotros obedeciendo y actuando en amor, porque Cristo actuó en amor por nosotros. Ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, lo hizo por amor, en un gesto de amor, porque no lo merecíamos ninguno. Él no lo hizo por un amigo, Él no lo hizo por alguien que era santo, que no pecó, no, era por los pecadores. Acuérdense cuando lo criticaron porque estaba comiendo con los publicanos, y le dijeron, y lo criticaron, y le dijo que él no vino él vino a los que necesitaban sanidad, porque los sanos no necesitan médicos. Estoy parafraseando. O sea, él vino con esa gente que eran pecadores conocidos, ¿verdad? Él dice que vino a donde ellos eran, porque ellos eran los que necesitaban la salvación. O sea, todos nosotros, y como leímos ahí cuando íbamos a participar en la Santa Cena, que dice que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. O sea, que todos somos pecadores. O sea, Cristo no murió porque había uno, aunque fuera uno, que no fuera pecador, sino no había ni uno pecador. Y lo hizo un gesto de amor sin parangón, sin ecuanón, no hay otro gesto de amor más grande que ese, porque no lo hizo ni siquiera porque era un amigo. Lo hizo por una gente que siquiera que era buena, sino por nosotros pecadores. Pecadores, inmerecido regalo que nos dio Cristo. Y entonces Él espera de nosotros que actuemos en amor, que nosotros estemos agradecidos de ese regalo que nos hizo Cristo, y nosotros actuemos en amor, como dice aquí la palabra,
sino servidos por amor los unos a los otros, o sea, los unos a los otros, porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como dice Mateo 22:39. En el 38 dice que el primer gran mandamiento, como le preguntaron a Jesús, que cuál era, dice: amarás a tu Dios con todo tu mente, todo tu corazón y todo tu ser. Y el segundo es semejante. O sea, él está poniendo que el amor al prójimo es semejante que al amor a Dios. ¿Por qué? Porque debemos actuar en amor, como actuó Cristo por nosotros. ¿Qué mayor ejemplo necesitamos? Que una gente muera por ti y que tú no lo merezcas. Porque no es ni siquiera porque tú eres bueno, no es ni siquiera porque tú eres serio, no es ni siquiera porque tú te portaste bien. No, es que de todo sabido que tú eres un pecador, reincidente, porque éramos pecadores reincidentes. Se quedan, no me dicen amén, pero yo sé que sí, que éramos así, porque nada más no era yo, porque yo sí lo era, reincidente, yo nada más no era yo sé que todos nosotros. Entonces Cristo murió por mí, pecador reincidente, convicto y confeso. Aleluya. Si no servíos en amor los unos por los otros. En Lucas 14 dice Jesús que aquel que se le perdona mucho, ama mucho. Entonces, se te perdonó mucho, actúa en amor. Tus pecados eran muchos, se te perdonó mucho, actuemos en amor los unos por los otros. Los unos por los otros quiere decir que actúes en amor hacia tu hermano, hacia tu semejante. Como él dice, toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo, y sobre todo a tu hermano en la fe. Que nosotros actuemos en amor los unos con los otros. Que nosotros no nos estemos fijando en las debilidades de los otros. O mejor dicho, que no nos fijemos solo en las debilidades de los otros. Pues entonces nos fijamos en las debilidades de los otros, y ahí entonces comienza el problema, porque dice aquí: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. O sea, que si entre nosotros nos mordemos y nos comemos, también que procuremos que no nos matemos. Es lo que dice en buen dominicano. Y lo que nos manda es entonces a que actuemos en amor, a que no nos estemos fijando solo en las debilidades. Yo digo solo en las debilidades, y quiero resaltar el solo en las debilidades, porque debemos fijarnos en las debilidades de nuestros hermanos para orar por ellos, para que las puedan superar, para que ellos puedan encontrar la ayuda que viene del Espíritu Santo para superar sus debilidades. Porque cuando son debilidades es porque no podemos con ellas. Y cada uno de nosotros tiene debilidades. Y cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad consigo mismo de aceptar cuáles son sus debilidades y enumerarlas. Y ponerla clara y escribirla. Mi debilidad es esta o son estas. Para orar por ellas, para presentársela al Espíritu Santo. Y si es posible, usted pueda presentársela a una persona que sea de su confianza y decirle: ora conmigo por estas mis debilidades que yo solo no puedo, para que la pueda superar. Porque eso es lo que manda la palabra. Ese es el ejemplo que nos dio Cristo en el gesto de amor de morir por nosotros. Y no fue que murió por nosotros solamente porque tú mueres por una gente, te metes un tiro en la cabeza y tú ni lo sientes. La tortura y las vejaciones que pasó ese hombre puro y sin manchas por cada uno de nosotros, que hasta lo desnudaron en la cruz, le dieron latigazos, le pusieron una cruz para burlarse de él, y le pusieron una cruz de espinas. No fue una cruz acolchada de flores, fue una cruz de espinas, que su
picadura, si se puede decir así, era muy dolorosa, y en el cráneo sobre todo más. Y le dieron latigazos y le pusieron un madero que él no podía con él, para que lo llevara por un camino pedregoso, y cayó de rodillas con ese madero encima, y todo por amor a nosotros, siendo pecadores, sin merecerlo nosotros, y en un gesto de amor, porque no fue que él le dijo, tú tienes obligado lo llevaban a él ahí para la cruz, pero él lo estaba haciendo por amor, porque dice Filipenses que él aún no escatimó como cosa que aferrarse ser el Hijo de Dios, sino que se humilló en su condición de hombre, se humilló a ser un siervo hasta muerte en la cruz por amor a nosotros. Entonces debemos actuar en amor los unos con nosotros, con nuestro prójimo, y sobre todo con nuestros hermanos de congregación, con nuestros hermanos aquí en iglesia, que no solamente, que no nos enfoquemos en ver las cosas que hacen o las que no hacen, que si hace mucho, que si hace poco, que si tal vez, que si debió, que si no debió, que por qué. En un gesto de amor, que actuemos. Dice, servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es más propicio que amar a nuestro hermano de congregación? ¿Qué es más propicio que amar a nuestro hermano de la iglesia, que está junto con nosotros buscando también ser una persona que le saque una sonrisa a Dios con su actuación? Yo te pido que inclines tu cabeza ahí en ese donde estás, y que hagamos como un acto de reflexión profunda en ese sacrificio por amor que hizo Jesús por nosotros, en ese ejemplo de amor que nos dejó, para que actuemos en amor los unos con los otros, que nos dejemos de estarnos fijando en si hizo o no hizo, en si hizo poco o si hizo mucho, que en vez de fijarnos en las debilidades, que nos fijemos en sus fortalezas, que en vez de fijarnos en cómo hace las cosas, que nos fijemos en que sí la hizo. Es más importante el hacerla que el por qué la hizo. Que nos enfoquemos en Cristo, que nos enfoquemos en Cristo, en ese sacrificio de amor que hizo por nosotros, que no nos fijemos en los defectos ni en las debilidades de nuestros hermanos, que los justifiquemos por amor, que los justifiquemos así como somos justificados por Cristo delante de nuestro Padre Celestial. Porque nosotros, por nuestros propios méritos, no alcanzamos la salvación. Como dice el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, por esa gracia inmerecida. No por algo que hayamos hecho, no por méritos que hayamos podido acumular o que podamos acumular,
no por bienes que podamos tener, no por que la podamos comprar, no que porque podamos cumplir o no la ley o no cumplirla, no porque podamos cumplir con algo que se nos encargue, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio perfecto de amor de Jesucristo. No es por obras para que nadie se gloríe. Que podamos nosotros entender que debemos actuar en amor los unos por los otros. Padre, ayúdanos, Espíritu Santo. Anhelamos tener ese sentir en nosotros, en cada uno de nosotros, para que haya unidad en esta tu iglesia. Que en vez de quejarnos de lo que hizo o no hizo el hermano, que nosotros pensemos en lo que hicimos o no hicimos. Que seamos activos, que veamos las cosas desde el punto de vista positivo y no el negativo. Que no pensemos en no me hicieron, no me dijeron, no me llamaron, no me tomaron, sino que pensemos en que yo cuántas veces llamé, cuántas veces hice, cuántas veces obré, cuántas veces me paré, cuántas veces ayudé, cuántas veces aporté, cuántas veces apoyé, cuántas veces oré, cuántas veces clamé. Porque eso es actuar en amor, Padre. Y no lo hago. Me confieso delante de ti, Dios. Me confieso delante de ti. Te pido que me ayudes, Espíritu Santo. Que me ayudes a cambiar mi manera de ver las cosas. Que me ayudes a cambiar mi manera de ver a mi hermano. A mi hermano que amo. A mi hermano al cual amo en el amor perfecto de Cristo. Porque Cristo me amó sin yo merecerlo. Y murió por mí sin yo merecerlo. Y agradezco su gesto de amor por mí. Y agradezco su gesto de amor amando a mis hermanos. Y quiero llegar al nivel, Padre, quiero llegar al nivel de poder medir mi amor por ti cuando yo pueda medir el amor por mis hermanos. Pues yo pueda medir el amor, el nivel de servicio que estoy haciendo a mis hermanos y el amor que le estoy brindando a mis hermanos y la mansedumbre y la benignidad y la bondad que le estoy brindando a mis hermanos a través del servicio en la iglesia. Padre, ayúdame en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdame a mostrar amor a mis hermanos, a amar a mis hermanos. Ayúdame, Padre Santo, a evidenciar en mí el fruto del Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame porque yo solo no puedo. Ayúdame porque yo solo no puedo. Que yo pueda andar en el Espíritu para que no mire hacia izquierda y derecha, sino que mire hacia el frente, hacia la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, a amar a mi prójimo y en especial a mis hermanos de congregación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis amados. Dios les bendiga en este día.